Seguimos en Equipo F, ahora con información de Cruz Azul, que se alista para lo que será la ida de cuartos de final cuando el jueves por la noche visiten a las Chivas en Guadalajara. En el entrenamiento de este martes, Nicolás Larcamón hizo sesión de fútbol, donde la novedad sería el posible regreso de Rodolfo Rotondi a la lateral izquierda en el lugar de Omar Campos. Por otra parte, Gonzalo Piovi también estaría de vuelta en el 11 titular y tomaría el lugar del Chiquete Orozco al lado de Willer Dita como la pareja de centrales. Sin embargo, Larcamón no ha definido si es que envía al banco de los suplentes al Chiquete Orozco o prefiere mantenerlo y correr a Eric Lira a su posición natural como contención. La segunda duda que tiene Nicolás Larcamón es la de saber si mantiene a Mateus Bogus en la titular o si le da paso a Lucas Romero. Todo esto se tiene que definir en el último entrenamiento, el cual se llevará a cabo el miércoles por la mañana en las instalaciones de la Noria, y por la tarde el equipo realizará el viaje en vuelo charter a la ciudad de Guadalajara para con esto cerrar su preparación de cara a lo que será el choque ante los rojiblancos. Vamos ahora con mi compañero Jesús Bernal, que tiene toda la información de Chivas. Gracias, César, saludos para ti y para todos en Equipo F, aquí desde Verde Valle, donde Chivas continúa con esta preparación para enfrentarse al equipo de Cruz Azul en la ida de los cuartos de final. Se espera que Gaby Milito utilice un equipo muy similar al que derrotó a los Rayados en la última jornada, simplemente con la inclusión de Luis Romo, que ya pagó su partido de suspensión, en lugar de Gilberto El Tiva Sepúlveda, que fue el defensa central titular en aquel partido. El resto sería lo mismo. De a poco el estratega ha ido encontrando esa base y la ha respetado y mantenido durante la mayoría de los enfrentamientos. Hoy hubo zona mixta con Brian El Cotorro González, uno de los refuerzos que llegó al Guadalajara para este torneo, y que los 17 partidos de la fase regular todos los jugó como titular. Escuchemos lo que dijo previo al duelo contra Cruz Azul. Hoy muchos dicen que Chivas tal vez no esté a la par de los que clasificaron entre los primeros 5. ¿Tú coincides con esto o crees que Chivas está para pelearle al que sea? Bueno, yo desde el primer día dije que no me gusta hablar fuera, lo que nos gusta a nosotros es hablar en la cancha, y creo que lo hemos venido demostrando estos últimos partidos. Sabemos que Chivas es un equipo grande y lo queremos poner en los primeros lugares. Sí, claro, siempre enfrentar a Cruz Azul, que es un equipo grande también. Creo que al igual que ellos nos motiva mucho jugar este tipo de encuentros, y como bien lo comentas, yo creo que es una serie muy pareja, y ahora sí que el equipo que sea el ganador va a ser para el bien del fútbol. Bueno, sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual creo que Gudiño es un fantástico arquero, y bueno, no me voy a meter en polémica de ver quién es mejor o el otro, pero creo que a lo mejor Cruz Azul sí le beneficiaba mucho el que estuviera Mier, y bueno, eso no nos incumbe a nosotros. Lo que nos importa es hacer las cosas bien para poder sacar el resultado. El equipo del Guadalajara tendrá su última sesión de trabajo este miércoles, y ahí conoceremos la lista de convocados para el partido contra la Máquina, por lo que Gaby Milito tiene que decidir qué jugadores son los que van a quedar fuera. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes. Saludos. Así cerraron la fase regular. Posición 3 de Cruz Azul, 6 del Guadalajara, pero en la fecha 17 perdió contra Pumas Cruz Azul. Chivas le ganó al Monterrey, en la 16 ganó en Puebla, el Cruz Azul ganó en Pachuca Chivas, y luego en la 15 le ganaron al Monterrey los Cementeros, y Guadalajara le ganó el clásico al Atlas. Se ve que puede ser una llave espectacular, bien jugada, con goles, una muestra muy buena que puede presentar el fútbol mexicano. De así juegan dos equipos que tienen la pelota, que tienen recursos ofensivos, que son ligeros, dinámicos, buen pie todos los jugadores. En fin, para Guadalajara una gran oportunidad. El otro día platicábamos un poquito lo del portero. ¿Hace falta o no el portero de Cruz Azul? Los dos centrales, si Lira se sube, los dos centrales se abren, los carrileros se van y él queda como líbero. No hay problemas, tocó la pelota para atrás, inmediatamente o contacta a él, o tiene muy buen despeje, o se la da a Piovi, y Piovi inmediatamente ya ve a Jorge Sánchez, que normalmente las gana todas, y es una salida de Cruz Azul muy natural, que ya tienen dominada. Vamos a ver si no afecta en ese sentido. Yo creo que Gudiño es un buen portero, y el Guadalajara, muy criticado, pero en los últimos partidos, que son últimos, estoy hablando de los últimos 8, pues se sacó grandes resultados jugando bien y generando llegadas. O sea, ¿cómo es que un delantero que tenía 3 competidores arriba terminó como campeón de goleo? Por la efectividad y por la generación de fútbol que tiene. Entonces Guadalajara llega en muy buen momento mental y futbolístico. Aquí está muy pareja la eliminatoria. Yo sí creo que el Guadalajara puede sacar ventaja. Mayor potencial del lado de Cruz Azul. Sí. Pero sí, estas Chivas encarreradas, yo creo que hasta el momento, si tuviéramos que definir al técnico que más provecho le sacó al material que le entregaron, Milito. El que más hizo con el material con el que contaba, ¿no? Y por otro lado, no sé qué tanto pesará en el Cruz Azul el desánimo, el saber que tenían el liderato en bandeja, que lo tenían, pero sí, seguro el liderato general. Sí, liderato general con toda la ventaja que eso implica, ¿no? ¿Qué tanto pesa? Si jugaran al tope los dos, pues sí, tendría que ser señalado Cruz Azul como ligero favorito, pero esa inercia de Chivas no puede menospreciarse, ¿no? Y ojo con el tema, yo sé que ha hecho una gran temporada regular, Milito, hemos visto a buenos entrenadores hacer muy buenas temporadas regulares, y la primera liguilla, ¿no? Le pasó a Solari, le pasó a Ortiz, o sea, le ha pasado a varios. Ya no hables del
sexto lugar, que dice. No, eso no lo metemos en la conversación. Eso no lo metemos en la conversación, pero sí el estreno en este formato tan particular. Cuando además se detuvo el torneo, cuando la Hormiga, bueno, fue a selección, no tuvo minutos, y habrá que ver también anímicamente cómo regresas, ¿no? Después de esa, bueno, tuvo minutos en el último partido, pero cómo regresas después de esa parte también de una convocatoria de selección. Pero no me parece cosa menor el estreno de Milito en la liguilla. Claro. Sí, a ver, y también en la parte del criterio, ¿no? Si tú quitas de la ecuación a Romo, Alvarado, quizá a Loso, quizá a Guti, tienes un equipo del Guadalajara plagado de jóvenes que no han todavía estado sujetos a esta presión. Del lado de Cruz Azul parece que hay más oficio, independientemente de la edad, parece que hay jugadores que tienen más experiencia tanto en la CONCACAF como en las liguillas, con mucho dolor y con mucho castigo, porque es una generación de jugadores de Cruz Azul que ha estado cerca pero no ha coronado en la Liga Mexicana. Parece que ahí en la toma de decisiones podría ser un poco más frío Cruz Azul y aprovechar momentos determinantes en los pequeños detalles. Yo creo que con Gudiño Cruz Azul arriesgará menos la salida y por lo tanto será un equipo más seguro, pero perderá sorpresa con esos pases, con ese vértigo que suele imprimir Mier para los costados. Creo que los carrileros de Cruz Azul van a tomar otra altura, por lo menos en este partido de ida, no tan atrevidos, y creo que va a ser un equipo más compacto. Lo de Bogus o Luca Romero es muy interesante. Yo creo que Luca para la ida podría ayudarte mucho más en la dinámica para digamos, fortalecer el medio campo y perseguir un poco la salida del Guadalajara, ¿no? Pero claro, el polaco pues te da más sensaciones de desequilibrio si es que sale en su mood, porque ha sido muy difícil convencerlo y encontrar la posición quizá. Yo también, perdón, en el tema de Mier nos quedamos mucho con el tema de la salida, y yo sé que a Mier no le ayudan acciones muy puntuales en liguillas anteriores sobre todo, pero también lo que te da bajo los tres postes, ¿no? Esa serie contra América donde sí se termina equivocando, regala la pelota, viene el penalti, pero Cruz Azul todavía tenía ventaja hasta antes de ese penalti por grandes actuaciones de Mier, ¿no? O sea, nos quedamos mucho con lo que da con los pies, y qué bueno. Y en la cuestión de atajar sí hay algunas equivocaciones y unos errores muy puntuales, pero es un tipo que normalmente también te resuelve bajo los tres postes. En ese sentido también habrá que ver qué tanto Gudiño puede medianamente tratar de equiparar, porque a veces creo que crucifican, y yo lo sé, y le ha costado como tal eliminatorias Mier a Cruz Azul, pero también lo ha mantenido en varios casos. El Tuca Ferretti, que los vio a los dos, dice que Gudiño bajo los tres palos es tan confiable como atajador que Mier. Pero yo creo que Mier pues, era el titular, tiene otras cosas, tiene una jerarquía diferente. Nomás un detalle, Javier, porque aquí estamos viendo a Piovi, a Ardita, a Rotondi, a Paradela, a Rivero, al Toro, y me faltan extranjeros todavía, Farabelli, que no va a jugar, Bogus. La fortaleza del Cruz Azul está en el conjunto y está en las individualidades. Tienen a un Rivero que te juega de todo y que te mete goles y que te pone asistencia. Tiene a un Rotondi que es permanente ida y vuelta. Tiene a un Toro Fernández que tiene una potencia y un físico impresionante. Tienen a Paradela que es un talentoso. Entonces tienen ese doble camino, ¿no? A través de la individualidad y a través del conjunto. El Guadalajara tienen que estar todos metidos, todos corriendo, todos haciendo lo mismo, pensando igual, generando lo mismo, con la confianza, la determinación que se requieren para poder ganar esta eliminatoria. Está clarísimo dónde hay un Paradela en el Chivas. Ahí está el trabajo de Milito. Ahí está. Porque al técnico le compete hacer a su equipo lo más eficiente que se pueda en términos colectivos, ¿no? Totalmente. No puede hacer Milito que alguno de sus futbolistas juegue como Paradela. Eso ya no sucedió, ¿no? Pero cómo acomodo todas mis piezas para, con lo colectivo, contrarrestar esa inferioridad en individualidad. ¿Cómo fue capaz de hacerlo además sobre la marcha? Porque a principio de temporada, cuando parecía que el equipo se le caía, cuando parecía que la temporada se le escapaba. No, ya estaba el agua. Ya él lo dijo. En la rueda de prensa dijo, ya se acabó bueno, podríamos perder. No, ya no hay nada. No. Perdieron con Toluca después uno. A partir del que le ganaron a la América y de ahí, ¡pum! Para arriba. Sí, y justamente encontrar el rumbo, corregir, cuando ya no hay margen de error, cuando además estás viendo tu primer torneo en México, con la presión que representa dirigir a Chivas, no cualquiera, no mérito. ¿Y sabes qué más me gustó mucho? En las ruedas de prensa, muy tranquilo, muy reservado, muy puntual, nada de ya ganar. Al contrario, está la hormiga, calma, está el chavo, vamos a llevarlo poco. O sea, muy bien en sus declaraciones. Hay un detalle aquí que ha causado, no he escuchado a las directivas decir nada, pero el árbitro será Guillermo Pacheco. Guillermo Pacheco tiene 36 partidos en primera división, pero muchos de ellos como cuarto árbitro, como VAR. Estaba en el VAR reciente. Sí, tiene no más de 20 partidos como central en su carrera, que empieza en el 2021. A veces tienes que mandarlos al ruedo en escenarios así, pero siempre será un tema, ¿no? El por qué en esta combinación, vaya, es difícil decir cuál combinación es mejor, pero esta reúne pues a dos equipos de alto alcance de Cruz Azul de la última jornada. El antecedente de la última jornada. En las series hay dos que pueden ser más difíciles de pitar, que son la
la de América Monterrey. Sí. Como que si quieres darle juego, pues vete al Toluca Bravos o al Tigres Xolos, de ida o de vuelta, se supone, ¿no? Que te darían menos problemas. Por algo lo están poniendo, por algo de lo que mencionaste o de lo que no hemos mencionado. Sí, pero de entrada, si es un árbitro inexperto, que no solamente joven, los cuestionamientos ante el error van a decir, ¿para qué lo pones? Claro. Si pones a un árbitro mucho más rodado, eso ya lo conocemos y se equivocó, pero no por inexperto, ¿no? Y además de lo que viene justamente el partido de Juárez contra Pachuca, ¿no? También el tema arbitral, el último antecedente fue... Creo que una de las chicas que estuvo ahí repite en el VAR. Según los comentarios, una de las personas que fueron cuestionadas ahí viene a este partido de ida, que va a ser eléctrico, va a ser espectacular entre Chivas y Cruz Azul. Y va a ser el único de jueves, ahí consiguieron que se ponga atención el jueves ese partido. No olvidemos también de dónde viene de los últimos partidos de Cruz Azul, esta situación de la fractura, la polémica, todo lo que se generó. Creo que ahí la comisión tiene que ser muy cuidadosa de quién pone en qué momento, porque viene de una situación difícil, la de Cruz Azul, que nunca se definió. Son dos equipos de los más disciplinados. Sí. Quizá la reflexión ahí es, ¿sabes qué? Esto normalmente dejan fluir el juego, los dos. Hay mucho juego. Pero evidentemente cuando venga un momento de coyuntura que puede ser la diferencia, pues hay que ver qué tan preparado está, ¿no? Que no necesariamente inexperiencia quiere decir falta de capacidad, pero pues si entre más veces estás en ese contexto, más capaz de responder a favor, ¿no? De los intereses del reglamento y del juego, no de ningún equipo. Pero quien toma la decisión, me dijeron que le da un seguimiento al trabajo, más allá de la experiencia o no que tengan, ¿cuál es el momento del árbitro, no? ¿Cuál ha sido su desempeño en este torneo? No sé qué tan bueno ha sido el de este. Y yo no sé también si el Guadalajara, por ser sexto y por enfrentar a un rival como Cruz Azul, no por este torneo, también por como viene Cruz Azul, y como juega Cruz Azul con sus 5 y la gente de medio campo y con un punta, vaya a modificar Milito o vaya a jugar lo mismo. O sea, muchos técnicos juegan en base al rival. Otros, la mayoría y los que más me gustan a mí son los que el rival se adapte a mí. El Guadalajara va a meter línea de 3 atrás, va a cambiar su funcionamiento que le dio tanto éxito en el último momento, o simple y sencillamente va a respetarlo con una doble contención del Oso con Gobea, que así terminó jugando muchos partidos y le funcionó bastante bien. Ya Guti era un recurso, era suplente. Lo que decía Jesús en el reporte decía que básicamente se iba a mantener lo mismo, ¿no? Entonces la incorporación de Romo, que ya cumplió su partido de sanción. Como central y doble contención seguramente, vamos a ver. Porque ahí en la zona de Cruz Azul está los importantes, ¿no? Paradela, mismo Rivero, la incorporación de los carrileros, va a estar interesante también en eso. No, y ver qué tan Larcamón es Larcamón, ¿no? En esta circunstancia de, ya en la temporada regular, Guadalajara me superó en algunos lapsos con un modelo de juego más o menos, ganó, que es el que yo propongo, ¿no? Porque reconoce que Milito y él se parecen, aunque Guadalajara contra el América cambió un poco, se parecen en esencia. Entonces, si Larcamón de veras va con todo el rigor de lo que eso implica en riesgos, o si es un poco más calculador en la ida el parado de Cruz Azul. Y en el caso del que tiene la ventaja de cerrar como local y de avanzar con el empate global, es muy importante eso, que eso no lo consideres, porque si ha habido series aquí, dice, bueno, con el empate global avanzo y vas jugando para el empate y pierdes al final, ¿no? No, y Cruz Azul más. Cruz Azul, sí. No creo que así lo maneje Cruz Azul para nada, no será el caso de Cruz Azul, como no será el caso del América. Oye, voy a jugar al empate global contra Monterrey, no, Toluca, menos, ¿no? Pero puedes cometer ese error de decir, mira, tengo esa ventaja, y entonces se te revierte porque planteaste distinto. Cuando hay un código, Cruz Azul tiene que salir a pelear por el triunfo desde la ida, El equipo que sale a empatar, pierde. Sí, claro. No, y Cruz Azul es el más grande coleccionista de desilusiones en el fútbol mexicano. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Cuando esperas que Cruz Azul trascienda de acuerdo a lo que trae, es cuando yo creo que más frecuentemente decepciona. Pues no lo sé. No, pero la liguilla pasada contra... No, la jornada 17. La jornada 17 contra Pumas, ¿no? Con todo y lo que significó la ausencia de Mier, ¿no? En ese momento que iban ganando 2-1. Las últimas salidas en liguilla contra América desafortunadamente han involucrado ese factor. Bueno, y además no sé, mucha gente si querrá trabajar en Navidad y el Día de los Inocentes, Toño, porque sería 25 y 28. Navidad y Día de los Inocentes, si al Cruz Azul se le ocurre tener un gran nivel político y empezar a ganarle a todos. Regresamos con los Tigres. Habló. Seguimos en equipo. F ahora con información de Cruz Azul que se alista para lo que será la ira de pase final cuando el jueves por la noche visiten a las Chivas en Guadalajara en el entrenamiento de este martes. Nicolás Larco hizo sesión de fútbol donde la novedad sería el posible regreso de Rodolfo Rotonda a la lateral izquierda en el lugar de Omar Campos. Por otra parte, Gonzalo Vi también estaría de vuelta en el 11 titular y tomaría el lugar del chiquito Orozco al lado de William como la pareja de centrales. Sin embargo, él no ha definido si es que envía al banco de los suplentes al chico de Orozco o prefiere mantenerlo y correr a Eric Lira a su posición natural como contención. La segunda duda que tiene Nicolás Camón es la de saber si mantiene a Mateus en la titular o si le da paso a Lucas Romero. Todo esto se tiene que definir en el último entrenamiento, el cual se llevará a cabo el miércoles por la mañana en las instalaciones de la Noria y por la tarde el equipo realizará el viaje en vuelo charter a la ciudad de Guadalajara para con esto cerrar su preparación de cara a lo que será el choque ante los rojiblancos. Vamos ahora con mi compañero Jesús Bernal, que tiene toda la información de Chivas. Gracias, César. Saludos
para ti, para todos en equipo. F aquí desde Verde Valle, donde Chivas continúa con esta preparación para enfrentarse al equipo de Cruz Azul en la ida de los cuartos de final. Se espera que Gaby Milito utilice un equipo muy similar al que derrotó a los Rayados en la última jornada, simplemente con la inclusión de Luis Romo, que ya pagó su partido de suspensión en lugar de Gilberto El Chiva Sepúlveda, que fue el defensa central titular en aquel partido. El resto sería lo mismo. De a poco el estratega ha ido encontrando esa base y la ha respetado y mantenido durante la mayoría de los enfrentamientos. Hoy hubo zona mixta con Brian El Cotorro González, uno de los refuerzos que llegó al Guadalajara para este torneo y que los 17 partidos de la fase regular todos los jugó como titular. Escuchemos lo que dijo previo al duelo contra Cruz Azul. Hoy muchos dicen que Chivas tal vez no esté a la par de los que clasificaron entre los primeros 5. ¿Tú coincides con esto o crees que Chivas está para pelearle al que sea? Bueno, yo desde el primer día dije que no me gusta hablar fuera. Lo que nos gusta a nosotros es hablar en la cancha y creo que lo hemos venido demostrando en estos últimos partidos. Sabemos que Chivas es un equipo grande y lo queremos poner en los primeros lugares. Sí, claro, siempre enfrentará a Cruz Azul, que es un equipo grande. También creo que al igual que ellos, nos motiva mucho jugar este tipo de encuentros y como bien lo comentas, yo creo que es una serie muy pareja y ahora sí que el equipo que sea el ganador va a ser para el bien del fútbol. Bueno, sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual creo que Gudiño es un fantástico arquero y bueno, no me voy a meter en polémica de ver quién es mejor o el otro, pero creo que a lo mejor Cruz Azul sí le beneficiaba mucho el que estuviera Mier. Y bueno, eso no nos incumbe a nosotros. Lo que nos importa es hacer las cosas bien para poder sacar el resultado. El equipo del Guadalajara tendrá su última sesión de trabajo este miércoles y ahí conoceremos la lista de convocados para el partido contra la Máquina, por lo que Gaby Milito tiene que decidir qué jugadores son los que van a quedar fuera. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes. Saludos. Así cerraron la fase regular. Posición 3 de Cruz Azul, 6 del Guadalajara, pero en la fecha 17 perdió contra Pumas con azul. Chivas le ganó al Monterrey, en la 16 ganó en Puebla, el Cruz Azul ganó en Pachuca, Chivas y luego la 15 le ganaron el Monterrey, los Cementeros y Guadalajara. Le ganó el clásico al Atlas. Se ve que puede ser una llave espectacular, bien jugada con gol. Es una muestra muy buena que puede presentar el fútbol mexicano de así juegan los equipos que quieren la pelota, que tienen recursos ofensivos, que son ligeros, dinámicos, buen pie todos los jugadores, en fin. Para Guadalajara una gran oportunidad de practicar. Platicábamos un poquito lo del portero. ¿Hace falta o no? El portero de Cruz Azul, los dos centrales se suben, los dos se abren, los carrileros se van y él queda como líbero. No hay problemas, hay problemas. Toco la pelota para atrás inmediatamente contacta y lo tiene muy buen despeje o se la da. Tío, vi inmediatamente. Ya veo Jorge Sánchez, que normalmente las gana todas y es una salida de Cruz Azul muy natural que ya tienen dominada. Vamos a ver si no afecta. En ese sentido, yo creo que Gudiño es un buen portero y el Guadalajara muy criticado, pero en los últimos partidos que son últimos, estoy hablando de los últimos 8, pues se sacó grandes resultados jugando bien y generando llegadas, o sea, como es que un delantero que tenía 3 competidores arriba terminó como campeón de goleo por la efectividad y por la generación de fútbol que tiene. Entonces Guadalajara llega en muy buen momento mental y futbolístico. Aquí está muy parejo la eliminatoria. Yo sí creo que el Guadalajara puede sacar ventaja. Mayor potencial del lado de Cruz Azul sí, pero si está estas Chivas encargadas. Yo creo que hasta el momento si tuviéramos que definir al técnico que más provecho le sacó al material que le entregaron, Milito, el que más hizo con el material con el que contaba y por otro lado, no sé qué tanto pesará en el Club Azul el desánimo, el saber que tenían el liderato en bandeja. Sí, lo tenían, pero se aseguró el liderato general de alto general, con toda la ventaja que eso implica, ¿no? Que tanto pese si jugaran al tope los dos, pues sí, tendría que ser señalado como ligero favorito. Pero esa inercia de Chivas no puede menospreciarse. Y ojo con el tema. Yo sé que he hecho una gran temporada regular. Milito hemos visto buenos entrenadores, hacer muy buenas temporadas regulares y la primera liguilla no le pasó a Solari, le pasó a Ortiz, o sea, le ha pasado a varios. Ya no hablo del sexto lugar que dicen no lo creo. Eso no lo metemos en la conversación, pero si el estreno en este formato tan particular, cuando además se detuvo el torneo, cuando la hormiga, bueno, fue a selección, no tuvo minutos. Y habrá que ver también anímicamente cómo regresas, ¿no? Después de esa decir, bueno, tuvimos en el último partido, pero cómo regresas después de esa parte también de una convocatoria de selección. Pero no me parece cosa menor el estreno de Milito en la liguilla. Claro, sí. A ver, y también en la parte del criterio. No, si tú quitas de la ecuación a Romo Alvarado, quizá o quizá Guti, tienes un equipo de Guadalajara plagado de jóvenes que no han todavía estado sujetos a esta presión. Del lado de Cruz Azul parece que hay más oficio independientemente de la edad. Parece que hay jugadores que tienen más experiencia tanto en la CONCACAF como en las liguillas, con mucho dolor y con mucho castigo, porque es una generación de jóvenes de Cruz Azul que ha estado cerca pero no ha coronado en la Liga Mexicana. Parece que ahí en la toma de decisiones podría ser un poco más frío Cruz Azul y aprovechar momentos determinantes en los pequeños detalles. Yo creo que con Gudiño Cruz Azul arriesgará menos la salida y por lo tanto será un equipo más seguro, pero perderá sorpresa con esos pases, con ese vértigo que suele imprimir Mier para los costados. Creo que los carriles de Cruz Azul van a tomar otra altura, por lo menos en este partido de ida no tan atrevidos y creo que va a ser un equipo más compacto. Lo de Luca Romero es muy interesante. Yo creo que Luca para la ida podría ayudarte mucho más en la dinámica para, digamos,
fortalecer el mediocampo y perseguir un poco la salida del Guadalajara. Pero claro, el polaco pues te da más sensaciones de desequilibrio. Si es que sale en su mood porque ha sido muy difícil convencerlo y encontrar la posición. Quizá por el tema de miedo nos quedamos mucho con el tema de la salida y yo sé que Mierch no le ayudó en acciones muy puntuales en liguillas anteriores sobre todo, pero también lo que te da bajo los tres postes esa serie contra América, donde si se termina equivocando regala la pelota bien el penalti, pero que todavía tenía ventaja hasta antes de ese penalti por grandes actuaciones de Mier. O sea, nos quedamos mucho con lo que da con los pies y qué bueno. Y en la cuestión de atajar sí hay algunas equivocaciones y unos errores muy puntuales, pero es un tipo que normalmente también te resuelve bajo los tres postes. En ese sentido, también habrá que ver qué tanto Gudiño puede medianamente tratar de equiparar, porque a veces creo que Cruces, y yo lo sé, y le ha costado como tal eliminatoria. Mira Cruz Azul, pero también lo ha mantenido en varios. El Tuca Ferretti, que los vio a los dos, dice que Gudiño bajo los tres palos es tan confiable como ataja. Que Mier, pero creo que Mier pues era el titular. Tiene otras cosas, tiene una jerarquía diferente, no más. Un detalle Javier, porque aquí estamos viendo a Pie Ardilla Rotonda, a Paradela, a Rivero, al Toro y me faltan extranjeros todavía. Para Belli, que no va a jugar pues Burgos. MHM. La fortaleza del Cruz Azul está en el conjunto y están las individualidades. Tienen a un Rivero que te juega de todo y que mete goles, te pone asistencia. Tiene a un Roto que es permanente, ida y vuelta. Tiene a un Toro Fernández que tiene una potencia y una físico impresionante. Tienen a Paradela, que es un talentoso. Entonces tienen ese doble camino, no a través de la individualidad y a través del conjunto. El Guadalajara tienen que estar todos metidos, todos corriendo, todos haciendo lo mismo, pensando igual, generando lo mismo con la confianza, la determinación que se requieren para poder ganar esta eliminatoria. Está clarísimo, está clarísimo. Donde hay un Paradela, en Chivas, ahí está el trabajo de Milito, ahí está, porque al técnico le compete hacer a su equipo nada más eficiente que se pueda en términos colectivos. No, totalmente. No puede hacer Milito que alguno de sus futbolistas juegue como paralela. Eso ya no sucedió. Pero ¿cómo acomoda todas mis piezas? Claro, para con lo colectivo contrarrestar. Esa inferioridad en individualidades. No fue capaz de hacerlo. Además, sobre la marcha, porque a principio de temporada, cuando parecía que el equipo se le caía, cuando parecía que la temporada se le escapaba, ya estaba el agua. Ya lo dijo pensativo. Ya se acabó el bueno. Podríamos perder. No, ya no hay. No, y perdiendo el Toluca después uno que le ganó al América y de ahí para arriba. Y justamente encontrar el rumbo, corregir cuando ya no hay margen de error, cuando además estás viendo tu primer torneo en México, con la presión que representa dirigir a Chivas. No cualquiera, no mérito. ¿Sabes qué más me gustó mucho en la rueda de prensa? Muy tranquilo, muy reservado, muy puntual, nada, al contrario. Sal Hormiga, oye, calma, está chavo, vamos a llevarlo poco. O sea, muy bien. En sus declaraciones hay un detalle aquí que ha causado. No he escuchado las directivas decir nada, pero el árbitro será Guillermo Pacheco y era un Pacheco. Tiene 36 partidos en primera división, pero muchos de ellos como cuarto árbitro. Como Bárbara estaba en el más reciente. Tiene no más de 20 partidos como central en su carrera, que empieza en el 2021 A veces tienes que mandarlos al ruedo en escenarios así, pero siempre será un tema, no el porqué en esta combinación. Vaya, es difícil decir cuál combinación es mejor. Por esta reúne a dos equipos. Si el de la última jornada antecedente, la última jornada de la serie hay dos que pueden ser más difíciles de pitar, que son esta y la de América Monterrey. Como que si quieres darle juego, pues vete al Toluca Bravos o al Tigres solo seguido de vuelta. Se supone que te darían menos problemas, por algo lo están poniendo, por algo de lo que mencionaste o de lo que no hemos mencionado. Sí, pero de entrada sí es un sí. Es un árbitro inexperto que no solamente joven. Los cuestionamientos ante el error van a decir para qué lo pones y pones a un árbitro mucho más rodado. Eso ya está, ya lo corregimos y se equivocó, pero no por inexperto, no. Y además de lo que veían justamente el partido de Juárez contra Pachuca, también el tema del bueno. El último antecedente fue creo que una de las chicas que estuvo ahí repite en el bar. Según los comentarios, una de las personas que fueron cuestionadas ahí viene a este partido de ida que va a ser eléctrico, va a ser espectacular entre Chivas y Cruz y va a ser el único de jueves. Consiguieron que se quede, pensó en el jueves ese partido. No olvidemos también de dónde viene el último de los últimos partidos de Cruz Azul. Esta situación de la fractura, la polémica, todo lo que se generó. Creo que ahí la comisión tiene que ser muy cuidadosa de quién pone en qué momento, porque viene desde una situación difícil que nunca se definió. Son dos equipos de los más disciplinados. Quizá la reflexión ahí sabes que esto normalmente dejan fluir el juego. Los dos hay mucho en juego, pero evidentemente cuando venga un momento de coyuntura, que puede ser la diferencia, pues hay que ver qué tan preparado está, ¿no? Que no necesariamente inexperiencia quiere decir falta de capacidad, pero pues si entre más veces estás en ese contexto, más capaz de responder a favor de los intereses del reglamento y del juego, no de ningún equipo, quien toma la decisión que le da un seguimiento al más allá de la experiencia o no que tengan, cuál es el momento del árbitro, no cuál ha sido su desempeño en este torneo. No sé qué tan bueno ha sido el de este. Yo no sé también si el Guadalajara por ser sexto y por enfrentar a un rival como Cónsul, no por ese torneo, también por cómo viene Cruz Azul y cómo juega Cruz Azul con sus 5 y la gente de mediocampo
campo y con un punta vaya a modificar Milito o vaya a jugar lo mismo. O sea, muchos técnicos juegan en base al rival, otros la mayoría, y los que más me gustan a mí son los que el rival se adapte a mí. El Guadalajara va a meter línea de 3 atrás, va a cambiar su funcionamiento que le dio tanto éxito en el último momento, o simple y sencillamente va a respetarlo con una doble contención de Del Oso con. O sea que así terminó jugando muchos partidos y le funcionó bastante bien. Ya Guti era un recurso, era suple. Lo que decía Jesús en el reporte decía que básicamente se iba a mantener lo mismo. Entonces la incorporación de Romo, que ya cumplió su parte de sanción como central y doble contención, seguramente vamos a ver, porque ahí en la zona de Cruz Azul, en los importantes no para de la mismo Rivero la incorporación de los carrileros. Bastante interesante también en eso y ver qué tan larga es la en esta circunstancia de. Ya en la temporada regular, Guadalajara me superó en algunos lapsos con un modelo de juego más o menos ganó, que es el que yo propongo. No, porque reconoce que Milito y él se parecen, aunque Guadalajara contra el América cambió un poco, se parecen en esencia. Entonces, si Ramón de veras va con todo el rigor de lo que eso implica en riesgos o si es un poco más calculador en la ida al parado de Cruz Azul, en el caso del que tiene la ventaja de cerrar como local y de avanzar con el empate global, es muy importante eso, que eso no lo consideres, porque si ha habido series aquí sé bueno, con el empate global avanzo y va jugando por el empate y pierdes al final no. Pues azul más azul no creo que así lo maneje Cruz Azul para nada. No será el caso de Cruz Azul, como no sea el caso del América. Oye, voy a jugar al empate global contra Monterrey. No, Toluca menos. No puedes cometer ese error de decir mira, tengo esa ventaja y entonces se te revierte cuando te planteaste distinto. Cuando hay un código tienes que salir a pelear por el triunfo desde la ida, no porque sale a empatar, pierde. Claro, y Cruz Azul es el más grande coleccionista de desilusiones en el fútbol mexicano. Esto está clarísimo. No, cuando esperas que Cruz Azul trascienda de acuerdo a lo que trae, es cuando yo creo que es más frecuentemente. Pues no lo sé, pero la liguilla pasada contra en la jornada 17, la jornada 17 contra Pumas, no con todo lo que significó la ausencia de Mier, no. En ese momento que iban ganando 2-1 las últimas salidas en liguilla contra América, desafortunadamente han involucrado ese factor y además, no sé, mucha gente sí querrá trabajar en Navidad y el Día del Toño porque sería 25 y 28 Navidad y Día de los Inocentes y al Cruz Azul se le ocurre tener un gran nivel político y empezar a ganarle a todos. Regresamos con los